En todo el entramado de la existencia humana se ha desarrollado silenciosamente un conflicto, un choque entre dos fuerzas inmensas, el poder y la fe. El poder, con su fuerza tangible, promete control y dominio. Se mantiene erguido e impone respeto, miedo y lealtad. La fe, por otro lado, es invisible pero inquebrantable, y susurra esperanza y resistencia en medio del caos. Esta lucha no se limita a gobernantes, naciones o épocas, es una pregunta eterna grabada en el corazón de las personas. Cuando nos enfrentamos a obstáculos abrumadores, cuando el peso del mundo parece insuperable, ¿qué prevalece? ¿Es el poder de la autoridad humana o la fuerza silenciosa y decidida de creer en algo más grande que nosotros mismos? Esta no es solo una historia de conflicto, es una historia de descubrimiento. Comprender la profundidad de esta batalla es mirar más allá de la superficie, más allá de lo que los ojos pueden ver y las manos pueden tocar. Es vislumbrar las verdades profundas que han moldeado vidas y destinos durante siglos. Desvelemos juntos este misterio eterno. El poder, en esencia, suele estar envuelto en un aura de invencibilidad. Avanza audazmente hacia los reinos de la ambición humana, empuñando las herramientas tangibles de la riqueza, la autoridad y el control. Estos atributos parecen dar al poder su base inquebrantable, su capacidad de doblegar a los individuos y las circunstancias a su voluntad. Sin embargo, esta aparente fortaleza es una fachada, una ilusión cuidadosamente construida que enmascara una profunda fragilidad que acecha justo debajo de su superficie. El atractivo del poder reside en su tangibilidad. Es algo que se puede ver, tocar y medir. La riqueza se acumula en tesorerías y bóvedas, mientras que la autoridad se inscribe en títulos, leyes y decretos. El control se manifiesta en la obediencia de los demás, la capacidad de dictar resultados y la influencia sobre los acontecimientos. Estos marcadores visibles de poder crean una ilusión de permanencia, la creencia de que quienes lo ejercen son intocables. Pero a medida que uno profundiza en la naturaleza del poder, comienzan a surgir grietas. Su fuerza rara vez es intrínseca, a menudo está respaldado por factores externos. La riqueza se puede perder de la noche a la mañana debido a desgracias o malas decisiones. La autoridad, por muy arraigada que esté, está sujeta a las mareas cambiantes de la opinión pública o la rebelión. El control, aparentemente absoluto, descansa precariamente en el cumplimiento de los demás, una obediencia que puede fallar en un instante. Esta dependencia de apoyos externos revela la fragilidad del poder. Quita un pilar y el edificio comienza a temblar. Si se priva al poder de sus recursos, se debilita. Desafía su autoridad y flaquea. Introduce la duda en su dominio y su control comienza a resbalar. Las poderosas estructuras de poder, que parecen tan inamovibles, son en verdad vulnerables a las fuerzas del cambio y la decadencia. La historia da testimonio de esta verdad. Los imperios que alguna vez fueron faros de dominación se han desmoronado. Poderosos gobernantes que comandaban ejércitos y naciones han caído por el paso del tiempo o por el peso de su propia arrogancia. El ascenso y la caída de las civilizaciones sirven como claros recordatorios de que ningún poder terrenal es eterno. Tomemos, por ejemplo, los imponentes imperios de la antigüedad. Sus monumentos, sus leyes y sus ejércitos no tenían parangón en su época. Sin embargo, hoy son poco más que ruinas y su gloria se limita a las páginas de los libros de historia. Los mismos sistemas de gobierno que parecían indomables estaban, en realidad, sujetos a las mismas fuerzas de entropía que gobiernan todas las cosas en el mundo físico. Esta impermanencia no se limita a las naciones o los gobernantes, se extiende a todas las formas de poder humano. El magnate corporativo que controla vastas industrias, el político que ejerce influencia,
incluso el individuo que ejerce dominio en las relaciones personales. Todos están limitados por las limitaciones de la mortalidad y la naturaleza impredecible de la vida. Lo más sorprendente del poder es su necesidad de proyectar fuerza incluso cuando es frágil. La fachada debe mantenerse a toda costa. Las demostraciones de riqueza, los discursos grandilocuentes y las demostraciones de control no son solo expresiones de poder, a menudo son intentos de ocultar sus vulnerabilidades. Como una fortaleza cuyos cimientos se desmoronan, el poder depende de las apariencias para sostener su ilusión de invencibilidad. Sin embargo, las apariencias no pueden alterar la realidad. Debajo de la superficie, el poder está sujeto a fuerzas que escapan a su control. Los desastres naturales, las crisis económicas y los disturbios sociales son solo algunas de las innumerables variables que pueden perturbar el edificio del poder cuidadosamente construido. Incluso el tiempo mismo, implacable e imparcial, erosiona el más poderoso de los reinados. La fragilidad del poder se vuelve aún más evidente cuando se pone a prueba. En momentos de crisis, se revela la verdadera naturaleza del poder. Su dependencia de la validación externa, su susceptibilidad al desafío y su incapacidad para resistir sin un refuerzo constante exponen sus debilidades inherentes. La ilusión se hace añicos y la realidad de su impermanencia se vuelve clara. ¿Qué queda entonces del atractivo del poder? ¿Por qué sigue cautivando los corazones y las mentes de tantas personas? Quizás sea porque el poder ofrece la promesa de control en un mundo incontrolable. Proporciona una apariencia de orden en medio del caos, una forma de moldear el destino de uno e influir en el destino de los demás. Sin embargo, esta promesa, por muy tentadora que sea, nunca podrá cumplirse plenamente. Porque el poder, a pesar de sus grandes ambiciones, en última instancia está limitado por las mismas limitaciones que gobiernan todos los esfuerzos humanos. No puede escapar de las limitaciones del mundo físico, la inevitabilidad del cambio o la certeza de la mortalidad. Su reinado, por glorioso que sea, es siempre fugaz. Al reflexionar sobre la naturaleza del poder, nos quedamos con una profunda comprensión. Lo que parece inquebrantable es, en verdad, efímero. La fuerza del poder es una fachada, un espejismo que oculta su fragilidad. Su atractivo puede ser grande, pero su permanencia es una ilusión. Y en esta comprensión reside una pregunta que resuena a través de los siglos: si el poder es tan fugaz, ¿dónde deberíamos depositar nuestra confianza? Esta pregunta nos invita a mirar más allá de lo tangible, más allá de los marcadores visibles de fuerza y dominio. Nos llama a considerar fuerzas que no están sujetas a las limitaciones del mundo material, fuerzas que perduran incluso cuando el poder se desmorona. Porque frente a la impermanencia del poder, debe haber algo más grande, algo eterno, que ofrezca una base inquebrantable por el tiempo o las circunstancias. La fachada del poder puede cautivar, pero no se puede negar su verdad. Es una construcción frágil, construida sobre arenas movedizas. Y a medida que los vientos del tiempo y el cambio lo azotan, lo que queda es un recordatorio de la naturaleza fugaz de la fuerza humana y el misterio perdurable de lo que hay más allá. La fe existe en un ámbito más allá del alcance de lo físico. A diferencia del poder, que se nutre de demostraciones tangibles y afirmaciones externas, la fe es intangible, sutil y, sin embargo, innegable en su influencia. No reside en los reinos de la riqueza o la autoridad, sino en el corazón, una fuerza silenciosa pero inquebrantable que trasciende la naturaleza fugaz de las construcciones terrenales. Su presencia desafía toda explicación, operando en un plano que parece casi de otro mundo, al margen de las tormentas que azotan el mundo material. La fe, por su naturaleza, no tiene sus raíces en lo que se puede ver o probar, sino en la convicción.
Es una confianza puesta en algo más grande, una confianza en lo invisible y lo eterno. Esta confianza no depende de pruebas ni circunstancias, más bien, surge de una profunda certeza de que lo que se espera sucederá. Incluso cuando el mundo no ofrece garantías y el futuro parece nublado, la fe permanece firme, inquebrantable ante la duda. A diferencia del poder, que ordena y coacciona, la fe invita y transforma. El poder busca dominar, exigiendo sumisión mediante la fuerza o el miedo, pero la fe llama suavemente al alma al cambio. Ofrece esperanza a los cansados, paz a los inquietos y fortaleza a los débiles. Su naturaleza transformadora es profunda, capaz de convertir la desesperación en alegría, el miedo en coraje y el quebrantamiento en plenitud. La fe no se contenta con simplemente sostener, busca elevar y renovar, dando vida a lugares donde una vez reinó la muerte. Quizás su cualidad más destacable sea su resistencia. Donde el poder se desmorona bajo el peso de la oposición, la fe florece en la adversidad. Las pruebas y los desafíos, que podrían hacer añicos la determinación incluso de los más poderosos, solo sirven para fortalecer la fe. Crece en el suelo fértil de las dificultades, regado por la perseverancia y nutrido por una confianza inquebrantable en lo divino. Esta resiliencia hace de la fe una fuerza que no solo sobrevive sino que prospera contra viento y marea. Consideremos la paradoja de la fuerza de la fe. No depende de ejércitos, riquezas o influencias, pero tiene el poder de mover montañas. No exige pruebas, pero puede transformar vidas. La persistencia de la fe es su sello, se niega a flaquear incluso ante la pérdida, el rechazo o el sufrimiento. Cuando el mundo ofrece todas las razones para darse por vencido, la fe se mantiene firme, desafiando la lógica y superando la comprensión. Este poder silencioso es un misterio que atrae a los curiosos y reconforta a los cansados. ¿Cómo puede algo tan intangible ejercer tal influencia? ¿Cómo puede resistir cuando todo lo demás falla? La respuesta está en su fuente. La fe no se genera sola, es un regalo, una conexión con algo mucho más grande que el individuo. Obtiene su fuerza de lo divino, anclándose en las verdades eternas que perduran más que los momentos fugaces de la vida. La capacidad de la fe para inspirar esperanza en los momentos más oscuros es uno de sus atributos más profundos. Cuando el camino está oscurecido por las sombras y el corazón agobiado por la incertidumbre, la fe ilumina el camino. Susurra promesas aún no vistas, instando al alma a seguir adelante. Esta esperanza no es un optimismo superficial sino una profunda seguridad de que incluso el sufrimiento tiene significado y propósito. A diferencia del poder, que está limitado por lo finito, la fe toca lo infinito. Ve más allá de lo inmediato y reconoce que las pruebas de hoy no son más que un momento en la gran narrativa de la existencia. Esta perspectiva permite que la fe supere la desesperación, vea potencial donde otros ven fracaso y confíe en resultados que parecen imposibles. La fe no es ciega, es visionario, percibe lo que hay más allá del velo del presente. Hay un desafío silencioso en la fe. No busca dominar sino sobrevivir. Si bien el poder puede rugir y exigir reconocimiento, la fe habla en voz baja pero lleva el peso de la eternidad. No necesita afirmarse, porque su impacto es evidente en las vidas que toca y en los corazones que transforma. La fuerza de la fe no se encuentra en su volumen sino en su persistencia, una llama constante que ningún viento puede apagar. Incluso ante una pérdida, la fe no disminuye. De hecho, a menudo brilla más en las horas más oscuras. La adversidad se convierte en el crisol en el que la fe se refina, se purifica con el fuego y se fortalece con las pruebas. Cada desafío afrontado con fe profundiza sus raíces, anclándolo firmemente en el alma. Esta resiliencia hace de la fe una fuerza como ninguna otra, inflexible ante las presiones que intentarían aplastarla.
El misterio de la fe reside en su capacidad de trascender las limitaciones de la condición humana. No rehúye el sufrimiento, sino que lo abraza, transformando el dolor en crecimiento y la pérdida en ganancia. Este poder transformador no es de origen humano sino divino, un reflejo de la fuerza mayor que sostiene todas las cosas. En la fe, lo finito toca lo infinito y lo temporal se infunde con lo eterno. Al reflexionar sobre la naturaleza de la fe, su silenciosa fuerza se hace evidente. No busca reconocimiento ni depende de la validación externa, pero su impacto es profundo. Perdura donde falla el poder, crece donde otros fallan y se transforma donde toda esperanza parece perdida. La fe no es simplemente una creencia, es una fuerza que da forma a vidas y altera destinos. Darse cuenta de ello es una invitación a explorar, confiar y abrazar la fuerza invisible que ofrece la fe. Porque si bien el poder puede llamar la atención, es la fe la que contiene las verdaderas claves para la resistencia, la transformación y la esperanza. El viaje de fe trasciende los límites del mundo físico y apunta a algo mucho más grande de lo que el ojo puede ver. Cuando el poder y la fe se encuentran, el choque es inevitable, pero el campo de batalla no se parece a ningún otro. No hay banderas que levantar, ni ejércitos que comandar, ni territorio que conquistar en el sentido convencional. Esta es una batalla del espíritu, una confrontación profunda donde el poder físico se enfrenta a lo intangible y el dominio busca eclipsar la convicción. Lo que está en juego no es solo externo sino interno, y el resultado resuena mucho más allá de lo inmediato. Power avanza en esta batalla con audaz confianza. Se nutre del control, moldeando el mundo a su voluntad a través de la riqueza, la influencia y la capacidad de mandar. Sus victorias son rápidas y visibles, marcadas por las estructuras que construye y las voces que silencia. Las tácticas del poder son innegables y a menudo abruman a su oposición con pura fuerza. Su ambición es total, no busca simplemente ganar sino dominar, sin dejar espacio para la disidencia o el desafío. La fe, sin embargo, se enfrenta al poder no con fuerza sino con una resiliencia silenciosa. No busca derrocar sino perdurar, no conquistar sino mantenerse firme. Mientras que el poder prospera en lo visible, la fe opera en lo invisible, extrayendo fuerza de una fuente que es eterna. Sus victorias no siempre son inmediatas u obvias, pero son profundas y tocan el núcleo mismo de la existencia humana. La fe echa sus raíces en lo más profundo del corazón, desafiando todo intento de desarraigarla. La lucha entre estas dos fuerzas es tan antigua como el tiempo mismo, y sus etapas se desarrollan de maneras tanto dramáticas como sutiles. El poder, en su búsqueda de dominio, a menudo busca suprimir la fe, viéndola como una amenaza a su autoridad. Utiliza el miedo y la coerción, presentando tentaciones y amenazas diseñadas para erosionar los cimientos de las creencias. La fe, por otra parte, no responde con represalias sino con resistencia, negándose a ceder incluso bajo las cargas más pesadas. La historia está llena de momentos en los que el poder afirmó triunfar sobre la fe. Se han levantado imperios que han ejercido su poder para silenciar las voces de convicción y desmantelar los sistemas de creencias. En estos momentos, el poder parece a menudo invencible, su fuerza incomparable y sus victorias aseguradas. Pero debajo de la superficie, la fe permanece. No se desmorona bajo la opresión, en cambio, se fortalece y encuentra nuevas formas de elevarse y nuevas voces para decir su verdad. La fuerza duradera de la fe reside en su silencioso desafío. Si bien puede parecer que el poder tiene la ventaja, la fe se niega a ceder. Extrae su energía no de los éxitos fugaces de este mundo sino de una fuente eterna que trasciende el tiempo y el espacio. La fe susurra donde el poder grita, pero su voz llega más lejos y llega a los corazones de maneras que el poder no puede. Toca lo invisible,
lo eterno y lo inquebrantable. Esta batalla no siempre se libra en espacios públicos, a menudo se desarrolla dentro de las cámaras privadas del corazón. Aquí, la lucha es profundamente personal, ya que los individuos luchan con el atractivo del poder y las exigencias de la fe. La tentación de transigir, de intercambiar convicciones por comodidad o creencias por seguridad es una fuerza implacable. Sin embargo, para quienes eligen la fe, la recompensa es una fortaleza que sobrepasa el entendimiento, una paz que desafía toda explicación y una esperanza que no puede extinguirse. Las victorias del poder suelen ser fugaces, a pesar de su grandeza. Puede exigir obediencia, construir monumentos y dar forma a sociedades, pero no puede tocar el alma. La fe, sin embargo, opera a un nivel que el poder no puede alcanzar. Cambia vidas desde dentro, transformando la desesperación en esperanza y la debilidad en fortaleza. Sus victorias son internas, invisibles a la vista pero inconfundibles en su impacto. Incluso cuando el poder parece haber ganado, la fe continúa obrando bajo la superficie. Planta semillas de esperanza y verdad que no se pueden arrancar de raíz. Estas semillas permanecen latentes por un tiempo, aparentemente olvidadas, pero están vivas. Y cuando llega el momento, estallan con una fuerza que el poder no puede contener. Este crecimiento silencioso y persistente es el triunfo de la fe, una victoria que no se puede deshacer. La batalla entre el poder y la fe no es solo un conflicto de fuerzas sino una revelación de sus verdaderas naturalezas. El poder revela sus limitaciones a través de su necesidad de dominar y controlar, mientras que la fe muestra su fuerza a través de su capacidad de perdurar y transformar. El poder está limitado por el tiempo, depende de la validación externa y está sujeto a decadencia. La fe, sin embargo, es eterna, independiente de las circunstancias y anclada en la eternidad. A medida que se desarrolla esta lucha, queda claro que la fe no es simplemente una fuerza pasiva, es activo, dinámico e inquebrantable. No se limita a sobrevivir, prospera y encuentra formas de crecer incluso en las condiciones más duras. La fe convierte la adversidad en oportunidad, transforma las pruebas en triunfos y el sufrimiento en santificación. No flaquea ante la oposición, sino que se fortalece, demostrando que sus cimientos son inquebrantables. En última instancia, la batalla entre el poder y la fe es una historia de contrastes. El poder deslumbra por su inmediatez, mientras que la fe cautiva por su persistencia. El poder exige respeto a través del miedo, mientras que la fe inspira devoción a través del amor. El poder busca afirmarse sobre los demás, mientras que la fe se somete humildemente a algo más grande. Y en este contraste, la verdad se vuelve clara, mientras el poder puede ganar batallas, la fe gana corazones. Esta lucha, aunque eterna, es siempre relevante. Habla de la condición humana, las opciones que enfrentamos y las fuerzas que dan forma a nuestras vidas. El atractivo del poder es fuerte y promete control y certeza, pero el llamado de la fe es más fuerte y ofrece paz y propósito. Esta batalla nos invita a mirar más allá de la superficie, a ver las verdades más profundas que definen quiénes somos y qué estamos llamados a ser. Al final, el choque entre poder y fe revela una verdad profunda: el poder, a pesar de todo su poder, es fugaz. Sube y baja, sujeto a las mareas de la historia y los caprichos de las circunstancias. La fe, sin embargo, es eterna. Perdura donde el poder flaquea, prospera donde el poder falla y triunfa de maneras que el poder no puede comprender. Esta es la paradoja definitiva de su batalla, una que continúa desarrollándose en los corazones y las vidas de los individuos y las sociedades por igual. Y así, el misterio permanece. ¿Cómo triunfa la fe, tan silenciosa e invisible, sobre el poder, tan audaz y visible? Quizás la respuesta esté en la fuente de su fuerza.
Porque mientras el poder obtiene su energía del mundo, la fe obtiene su fuerza del más allá. Y en esta conexión eterna, la fe encuentra una victoria que el poder nunca podrá reclamar. La fe opera en un plano que desafía la comprensión humana, entretejiéndose en el tejido de la existencia con una influencia invisible pero innegable. Su poder no se mide por el poder físico ni por resultados calculados, más bien, es una fuerza siempre presente que altera lo ordinario, desafía lo esperado y marca el comienzo de lo extraordinario. Mientras que el poder prospera en la estructura, la jerarquía y el control, la fe encuentra su fuerza en la rendición, la confianza y lo desconocido sin límites. La verdadera maravilla de la fe reside en su imprevisibilidad. Florece donde la razón flaquea, desafiando la lógica y trastornando las expectativas. La naturaleza impredecible de la fe perturba el poder, ya que el poder depende de la previsibilidad para mantener el control. El poder puede elaborar estrategias y planificar, pero la fe resiste todos esos esfuerzos por contenerlo. Se mueve según un ritmo divino, imperturbable por fuerzas externas y libre de limitaciones terrenales. Consideremos los innumerables momentos de la historia en los que la fe ha salido triunfante frente a obstáculos imposibles. Estas historias, aunque a menudo envueltas en misterio, dan testimonio del profundo impacto de la creencia. Un corazón dominado por la fe puede transformar el miedo en coraje, convirtiendo la vacilación temblorosa en acción audaz. La fe no espera circunstancias perfectas, actúa desafiándolos, revelando su poder a través de las mismas pruebas que buscan extinguirlo. Cuando la fe echa raíces, altera el curso no solo de vidas individuales sino de comunidades enteras. La creencia inquebrantable de una persona puede provocar una revolución de esperanza, extendiéndose en ondas que van mucho más allá de lo que la mente humana puede predecir. Este efecto dominó no está limitado por el tiempo o la distancia. Un solo acto de fe puede resonar a través de generaciones, dejando un legado de transformación y renovación que ninguna fuerza de poder puede deshacer. Lo que hace que la fe sea tan confusa para el poder es su resiliencia. El poder puede apoderarse de posesiones, desmantelar instituciones y silenciar voces, pero no puede apagar la luz de la fe dentro de un alma. Incluso cuando se nos despoja de todo apoyo material, la fe permanece. Crece en el desierto árido, florece en las sombras y brilla más en las noches más oscuras. El poder, limitado por su dependencia de factores externos, se desmorona ante una convicción tan inquebrantable. Los resultados de la fe no se limitan al ámbito interno, se manifiestan exteriormente de maneras que desafían toda explicación. Es la fe la que inspira a los débiles a levantarse, a los oprimidos a mantenerse firmes y a los temerosos a perseverar. Transforma la desesperación en esperanza, renovando el espíritu y devolviendo la voluntad de luchar por la verdad y el bien. Estas transformaciones no son meras coincidencias, son frutos de una fuerza que trasciende la comprensión humana. El poder a menudo subestima la fuerza silenciosa de la fe, confundiendo su silencio con debilidad. Sin embargo, es en esta tranquilidad donde la fe reúne su fuerza. No necesita alardear ni hacer alarde de su presencia, porque su impacto habla más que las palabras. La imprevisibilidad de la fe reside en su capacidad para derribar incluso los sistemas de poder más rígidos, a menudo sin previo aviso y de maneras que ninguna estrategia podría prever. La fe prospera en el reino de lo imposible. Se enfrenta con valentía a situaciones en las que toda esperanza parece perdida y sale victoriosa. Esta victoria no siempre es inmediata o visible, pero es profunda y duradera. La fe no exige una gratificación inmediata, es paciente y está dispuesto a esperar el momento adecuado para revelar su fuerza. Y cuando llega ese momento, los resultados son nada menos que milagrosos. Hay un misterio divino en la forma en que funciona la fe.
No sigue las reglas del mundo físico, sino que opera según la voluntad de un poder superior. Esta imprevisibilidad es a la vez su mayor fortaleza y su característica más confusa. Quienes son testigos de los resultados de la fe a menudo quedan asombrados y luchan por comprender cómo podrían ocurrir tales transformaciones. Sin embargo, para quienes caminan en fe, estos resultados son un testimonio del poder de lo invisible y lo eterno. La naturaleza impredecible de la fe desafía los fundamentos mismos del poder. El poder se basa en el control y busca doblegar al mundo a su voluntad mediante la fuerza y la manipulación. Pero la fe no se puede controlar. Resiste la dominación, prospera en la adversidad y se fortalece frente a la oposición. Esta resistencia revela las limitaciones del poder, obligándolo a enfrentar la realidad de que no puede imponer la creencia ni extinguir el espíritu. La capacidad de la fe para inspirar valor ante el miedo, esperanza ante la desesperación y fortaleza ante la debilidad es un testimonio de su origen divino. Estas transformaciones no son solo victorias personales, se extienden hacia afuera, tocando vidas y remodelando el mundo. La fe no busca imponer su voluntad, sino que invita a otros a unirse a su camino, creando un movimiento que no puede ser contenido por las limitaciones del poder. Incluso en las circunstancias más desesperadas, la fe sigue siendo un rayo de esperanza. No flaquea ante la adversidad, más bien, se fortalece, desafía la lógica y supera la comprensión. Los resultados de la fe son un recordatorio de que hay una fuerza más grande que el poder, una fuerza que no se puede medir ni contener, sino solo experimentar y maravillarse. Los resultados impredecibles de la fe no son meras anomalías sino evidencia de su naturaleza divina. Nos recuerdan que hay más en la vida de lo que se puede ver y medir. La fe nos llama a confiar en lo invisible, a creer en lo imposible y a caminar con valentía hacia lo desconocido, sabiendo que los resultados están en manos de un poder mucho mayor que cualquier autoridad terrenal. Victoria. La misma palabra evoca imágenes de grandes conquistas, celebraciones triunfantes y el botín visible del éxito. A los ojos del mundo, la victoria es tangible, se mide por la riqueza, la influencia y la derrota de los rivales. Es el aplauso de la multitud, la corona colocada sobre la cabeza del conquistador y el poder de mandar a los demás. Sin embargo, ¿qué pasa si esta comprensión de la victoria es incompleta, una mera sombra de una verdad más profunda? La fe ofrece una perspectiva de la victoria que es a la vez radical y enigmática. Le da la vuelta a la definición del mundo, sugiriendo que la verdadera victoria no se encuentra en la conquista o el dominio, sino en las transformaciones silenciosas e invisibles del alma. Susurra que los triunfos que vale la pena celebrar no son aquellos que elevan a uno sobre otro, sino aquellos que elevan el corazón hacia algo eterno. Las victorias de la fe a menudo pasan desapercibidas. No exigen atención ni hacen alarde ante el mundo. En cambio, se desarrollan en los lugares ocultos, en el corazón que perdona cuando preferiría guardar rencor. En el alma que elige la esperanza sobre la desesperación y en la mente que se aferra a la verdad a pesar de la atracción del engaño. Estas victorias pueden parecer pequeñas para el observador externo, pero su impacto es monumental. Considere los momentos en que una persona se mantiene firme en sus creencias, incluso cuando el costo es grande. No hay fanfarria ni señal exterior de triunfo. Sin embargo, en esa firmeza reside una victoria que resuena más allá de los límites del mundo físico. Es una victoria sobre el miedo, la duda y la siempre presente tentación de transigir. Esas victorias no se miden con estándares terrenales sino por el significado eterno que tienen. Las victorias de la fe son sutiles, pero sus efectos son profundos. Se extienden hacia afuera, afectando vidas de maneras que a menudo son imperceptibles a primera vista. Un solo acto de creencia inquebrantable puede inspirar coraje en otros,
provocando una reacción en cadena que cambia el curso de innumerables vidas. Estas victorias no buscan reconocimiento ni recompensa, se contentan con existir en la tranquila seguridad de haber elegido lo correcto en lugar de lo fácil. Lo que hace que los triunfos de la fe sean tan misteriosos es su capacidad de trascender el mundo físico. El poder y la influencia pueden construir imperios, pero la fe construye legados que no pueden ser destruidos. Sus victorias no están limitadas por el tiempo ni el espacio, perduran mucho después de que el mundo haya olvidado los nombres de reyes y conquistadores. La fe opera en un plano que no puede ser tocado por la decadencia de lo material, ofreciendo una victoria que es eterna. Para quienes valoran lo visible y mensurable, los triunfos de la fe pueden parecer insignificantes. Después de todo, a menudo no dejan ninguna marca tangible ni ningún monumento a su éxito. Sin embargo, descartarlos es malinterpretar su verdadera naturaleza. Las victorias de la fe están escritas en el corazón de quienes las experimentan, creando un legado que no se puede borrar. Son victorias del carácter, de la integridad y del espíritu humano perseverante. La verdadera medida de la victoria no se encuentra en la acumulación de poder sino en la transformación del alma. Es la capacidad de superar las circunstancias, encontrar la paz en medio del caos y aferrarse a la esperanza cuando todo parece perdido. Estas victorias no dependen de la validación externa, son profundamente personales y profundamente espirituales. La fe enseña que la victoria no se trata de dominar a los demás sino de superarse a uno mismo. Es un triunfo sobre el miedo, sobre la duda y sobre la siempre presente tentación de abandonar lo correcto por lo conveniente. Estas son batallas que se libran en lo más profundo del corazón, invisibles para el mundo pero conocidas por aquel que todo lo ve. En el gran esquema de la existencia, las victorias de la fe son las que realmente importan. Son las victorias que dan forma a los destinos, que inspiran a generaciones y que señalan una realidad más allá de lo que el ojo puede ver. Nos recuerdan que los mayores triunfos no son aquellos que nos elevan por encima de los demás sino aquellos que nos acercan a lo divino. La fe nos desafía a redefinir la victoria. Nos pide que miremos más allá de lo visible, más allá de lo inmediato y más allá de lo temporal. Nos invita a ver el triunfo no como un momento de dominio sino como un viaje de transformación. La verdadera victoria, sugiere la fe, no se trata de lo que logramos sino de quienes llegamos a ser. Y así, en los momentos tranquilos en los que nadie nos mira, cuando el mundo no ofrece aplausos y cuando la elección entre la fe y el compromiso es nuestra única elección, descubrimos la verdadera esencia de la victoria. No se encuentra en el rugido de la multitud ni en el botín de la conquista. Se encuentra en la voz suave y apacible que dice, bien hecho. La fe nos recuerda que las mayores victorias suelen ser las menos celebradas. Son los momentos en los que elegimos el amor sobre el odio, la esperanza sobre la desesperación y la verdad sobre la falsedad. Estas son las victorias que perduran, las que importan y las que nos dirigen hacia la eternidad. La verdadera medida de la victoria no está en el poder que ejercemos sino en la fe que mantenemos. Es una victoria que no se puede quitar, un triunfo que no se puede deshacer. Es la victoria de un alma transformada, de un corazón renovado y de un espíritu que perdura. Al reflexionar sobre el legado de la fe, uno no puede evitar maravillarse ante su poder duradero. A diferencia del dominio fugaz de la autoridad temporal, que tan a menudo cae en la oscuridad, la fe teje un tapiz que se extiende a lo largo de generaciones. Sus hilos son resistentes, vibrantes e inflexibles ante la decadencia del tiempo, creando patrones de esperanza y renovación que continúan inspirando mucho después de que los arquitectos del poder terrenal hayan sido olvidados. Considere las ruinas de imperios que alguna vez fueron poderosos. Puede que sus monumentos sigan en pie, desgastados y rotos,
pero sus historias de conquista y control se han desvanecido en gran medida de la memoria colectiva. Por el contrario, el legado de la fe está vivo y da vida a los corazones de quienes lo abrazan. La fe no depende de grandes estructuras o marcadores visibles para proclamar su valor, su fuerza reside en la transformación silenciosa de vidas y el impacto duradero e invisible que deja tras de sí. La fe no está limitada por la geografía o el tiempo. Trasciende fronteras, idiomas y culturas, ofreciendo un mensaje universal de esperanza y renovación. Donde el poder a menudo divide y aísla, la fe une y sana. Cubre las brechas creadas por la ambición humana, uniendo a las personas bajo la bandera de una convicción compartida y la confianza en algo más grande que ellos mismos. En esencia, la fe es un legado de transformación. No se limita a preservar, se renueva. A través de la fe, las personas encuentran el coraje para superar el miedo y la desesperación, dejar de lado las dudas que los agobian y abrazar una visión de la vida rica en significado y propósito. Esta transformación no se limita a la experiencia personal, se extiende hacia afuera, influyendo en familias, comunidades e incluso culturas enteras. Lo que hace que el legado de la fe sea tan extraordinario es su capacidad de inspirar más allá del momento. Cuando alguien elige la fe en lugar del miedo, planta semillas de esperanza que crecen de manera inesperada y milagrosa. Estas semillas pueden permanecer inactivas durante años, escondidas bajo la superficie, para florecer en generaciones futuras. Las decisiones de hoy se convierten en la base de las bendiciones del mañana, moldeando vidas de maneras que no se pueden anticipar ni medir por completo. La fe es inherentemente prospectiva. No se contenta con vivir en el pasado ni dormirse en los laureles. Más bien, llama a las personas y a las comunidades a imaginar lo que podría ser, un mundo donde el amor triunfe sobre el odio, donde la paz reemplace la lucha y donde la confianza supere el miedo. Esta visión no es un sueño vano sino un llamado a la acción, que insta a quienes llevan el legado de la fe a vivir sus principios de manera tangible y transformadora. En esencia, la fe nos enseña que la verdadera fuerza no se encuentra en el ejercicio contundente del poder, sino en la resistencia gentil y persistente del amor. El amor, como se describe en las Escrituras, es paciente y bondadoso. No tiene envidia ni se jacta, ni busca su propio beneficio. El amor todo lo soporta, todo lo cree, todo lo espera y nunca falla. Este es el corazón del legado de la fe, un amor que no disminuye con el tiempo sino que se fortalece con cada generación que pasa. Este amor perdurable es evidente en las historias de innumerables personas que han recorrido el camino de la fe. No son recordados por su riqueza, títulos o influencia, sino por las vidas que tocaron, los sacrificios que hicieron y la esperanza que inspiraron. Sus historias nos recuerdan que la fe no se trata de gloria personal sino de servicio, humildad y la fortaleza silenciosa que proviene de confiar en las promesas de Dios. El legado de la fe no se limita al individuo. Se extiende hacia afuera, dando forma a comunidades y culturas de manera profunda. Consideremos las instituciones construidas sobre los cimientos de la fe, hospitales, escuelas y organizaciones benéficas que continúan sirviendo a otros mucho después de que sus fundadores hayan fallecido. Estas son expresiones tangibles del poder duradero de la fe, testimonios de su capacidad para crear un legado que bendice innumerables vidas. Aún más convincente es la forma en que la fe transforma las sociedades. Desafía la injusticia, eleva a los oprimidos y pide compasión ante la indiferencia. La historia está repleta de ejemplos de movimientos por la justicia y la igualdad que nacieron de profundas convicciones religiosas. Estos movimientos nos recuerdan que el legado de la fe no es pasivo, es activo, dinámico e inflexible en su búsqueda de lo que es bueno y correcto. El legado de la fe también ofrece un marcado contraste con el legado del poder.
Mientras que el poder a menudo deja un rastro de destrucción, la fe deja un rastro de curación. Los monumentos del poder se desmoronan, pero los frutos de la fe perduran. No construye imperios de piedra sino comunidades de amor. Sus victorias no se celebran en grandes salones sino en momentos tranquilos de reconciliación, perdón y redención. El legado de la fe es un faro para quienes lo siguen. Ilumina el camino a seguir, ofreciendo orientación y aliento a las generaciones futuras. Nos recuerda que somos parte de una historia mucho más grande que nosotros mismos, una historia que comenzó mucho antes de que naciéramos y continuará mucho después de que nos hayamos ido. Esta perspectiva nos humilla, inspirando gratitud por quienes vinieron antes y responsabilidad hacia quienes vendrán después. De esta manera, la fe nos conecta a través del tiempo y el espacio. Nos recuerda que no estamos solos, que nuestras luchas y triunfos son compartidos y que nuestras vidas están entretejidas en el tejido de algo eterno. Esta conexión nos da la fuerza para perseverar, el valor para tener esperanza y la sabiduría para confiar en el plan de Dios. El legado de la fe es un tesoro que no se puede medir en términos terrenales. Es un legado de amor, esperanza y transformación, un legado que nos llama a elevarnos por encima de las preocupaciones fugaces del poder y abrazar las promesas eternas de Dios. Es un legado que nos invita a vivir no para nosotros sino para los demás, a construir no para hoy sino para la eternidad, y a confiar no en lo que podemos ver sino en lo que creemos. Al llevar adelante este legado, recordamos las palabras del apóstol Pablo: por tanto, mis queridos hermanos y hermanas, estad firmes. Que nada te mueva. Entregaos siempre plenamente a la obra del Señor, porque sabéis que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Este es el corazón del legado de la fe, un trabajo que nunca es en vano, una esperanza que nunca se desvanece y un amor que nunca falla. La batalla entre el poder y la fe es tan antigua como el tiempo. Sin embargo, las historias de la Biblia dejan muy clara una verdad: la fe siempre prevalece. El poder, cuando se ejerce sin fe, es temporal y vulnerable. La fe, por otra parte, es eterna. En un mundo que a menudo glorifica el poder, el mensaje de fe nos recuerda que debemos mirar más allá de la superficie. La verdadera fuerza no se encuentra en la dominación sino en la humildad, la confianza y la obediencia a Dios. La cuestión no es si la fe puede vencer al poder, sino si estamos dispuestos a depositar nuestra confianza en aquel que tiene la máxima autoridad. La elección entre poder y fe es una que enfrentamos todos los días. Que nosotros, como los héroes de la Biblia, elijamos la fe, una decisión que nos lleve no solo a la victoria sino a una vida de significado eterno.